Ahora imagina esto. Estás a punto de descubrir algo que puede transformar por completo tu vida. Algo tan poderoso, tan profundo, que puede abrir puertas espirituales que ni siquiera sabías que existían. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras tienen más peso del que aparentan? ¿Que lo que dices puede cambiar tu realidad? ¿Y si te dijera que hay un secreto oculto en la forma en que usamos nuestras palabras? Un secreto que puede atraer la presencia del Espíritu Santo, liberar milagros y fortalecer tu fe como nunca antes. La verdad es que no se trata solo de hablar, sino del poder que hay detrás de cada palabra. Proverbios 18:21. Nos recuerda que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Eso significa que lo que decimos puede tanto construir como destruir. Puede tanto abrir caminos como cerrarlos. Y aquí está la parte que muchos ignoran. Cuando nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en llaves espirituales capaces de abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero no basta solo con hablar, hay que creer. La fe y las palabras van juntas. Piensa en la mujer que tocó el manto de Jesús. No solo pensó que podía ser sanada, ella declaró eso en su corazón y actuó con fe. Marcos 5:34. Y entonces sucedió un milagro. ¿Te das cuenta? Tus palabras pueden ser el puente entre tú y la manifestación del poder de Dios en tu vida. Ahora tengo que preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que te falta algo? ¿Que tu conexión con Dios podría ser más profunda? ¿Que tus oraciones parecen vacías o sin respuesta? Tal vez sea porque aún no comprendes esta verdad sencilla, pero transformadora. La presencia del Espíritu Santo se mueve donde hay alabanza, confesión, fe y gratitud. Mira lo que pasó con Pablo y Silas. Estaban presos, encadenados, sin salida, pero en lugar de desesperarse, comenzaron a alabar a Dios en medio de la oscuridad de la prisión. Y entonces algo extraordinario sucedió. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Hechos 16:25-26. La alabanza crea un ambiente para el mover del Espíritu Santo y eso significa que cuando elegimos adorar, aun cuando todo parece difícil, estamos activando lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Y qué decir sobre la confesión? Este es uno de los secretos más liberadores. Cuando reconocemos nuestras fallas ante Dios, cuando dejamos de esconder nuestros dolores y vulnerabilidades, abrimos espacio para que el Espíritu Santo obre en nosotros. David lo sabía. Cuando clamó en Salmo 51:10 pidiéndole a Dios un corazón puro, estaba practicando un principio poderoso. La confesión trae sanidad, restauración y un nuevo comienzo. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay otra llave esencial que transforma nuestro caminar con Dios: la gratitud. ¿Has notado cómo las personas agradecidas parecen más felices, más fuertes? Eso no es una coincidencia. Lucas 17:19 nos cuenta sobre el único leproso que regresó para agradecerle a Jesús. Mientras los otros 9 simplemente siguieron su camino, aquel que fue agradecido recibió algo más. La gratitud no solo nos bendice, sino que abre puertas para bendiciones aún mayores. Ahora detente un momento y piensa, ¿qué has estado declarando sobre tu vida? ¿Tus palabras han sido de fe o de duda? ¿Has abierto espacio para la manifestación del Espíritu Santo o has cerrado las puertas con incredulidad? Lo que le pasó a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pudo haber sido el fin de todo, pero él eligió ver más allá. Entendió que lo que parecía ser el peor momento de su vida, en realidad formaba parte del plan de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Al final, el mismo José perdonó a sus hermanos y reconoció que Dios había transformado el mal en bien. Génesis 50:20. ¿Qué significa eso para ti? Significa que el perdón libera, que mientras sigas guardando rencor, estarás atado al pasado. Pero cuando decides perdonar, abres espacio para que Dios traiga sanidad y restauración. Y aquí hay una verdad que nadie te ha dicho. La forma en que usas tus palabras puede determinar el nivel de tu comunión con el Espíritu Santo. Cuando eliges hablar palabras de esperanza, declarar promesas, alabar incluso cuando no tienes ganas, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu espíritu se alinea con la voluntad de Dios. Y es exactamente así como comienzan a suceder los milagros. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo empiezo a vivir esto? La respuesta está en tu elección. Puedes seguir viviendo como siempre lo has hecho, o puedes empezar hoy a cambiar la forma en que hablas, oras, alabas, confiesas, perdonas y expresas gratitud. Todo está en tus manos, o mejor dicho, en tu boca.
¿qué eliges declarar hoy? Porque algo sí puedo asegurarte. Si tus palabras están alineadas con el corazón de Dios, el Espíritu Santo entrará en tu vida de una manera tan poderosa que nunca volverás a ser el mismo. El poder de las palabras en el mundo espiritual. Las palabras que pronunciamos tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. No son solo sonidos que se desvanecen en el aire, sino que llevan consigo un poder espiritual capaz de transformar nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestra relación con Dios. Proverbios 18:21 nos dice claramente: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esto significa que lo que declaramos puede traer bendición o destrucción, fe o duda, paz o caos. Pero, ¿cuántas veces hemos usado nuestras palabras sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces hemos pronunciado palabras de derrota, de temor, de desesperanza? Lo que decimos no solo refleja lo que hay en nuestro corazón, sino que también tiene el poder de dar forma a nuestra realidad espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca, las palabras como llave espiritual. Las palabras no son neutras, tienen el poder de abrir o cerrar puertas en el mundo espiritual. Cuando hablamos con fe, alineados con la palabra de Dios, creamos un ambiente propicio para que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Por el contrario, cuando declaramos negatividad, incredulidad o temor, estamos bloqueando la obra de Dios y abriendo espacio para la duda y la ansiedad. Jesús nos dejó un principio poderoso en Marcos 11:23. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en su corazón, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Aquí Jesús nos muestra que nuestras palabras, cuando son habladas con fe, tienen el poder de mover montañas espirituales. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué estamos declarando sobre nuestra vida? La oración y la adoración, palabras que liberan el poder de Dios. No hay nada más poderoso que una oración sincera y una adoración genuina. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, sino también declarando verdades espirituales. Cuando adoramos, estamos reconociendo la grandeza de Dios y permitiendo que su presencia transforme nuestra vida. La Biblia nos muestra ejemplos claros de cómo la oración y la adoración pueden cambiar situaciones imposibles. Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16:25-26, en lugar de quejarse o desesperarse, ellos decidieron orar y cantar himnos a Dios. ¿El resultado? Un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. El pueblo de Israel, en Jericó, Josué 6:20. Después de obedecer la orden de Dios de marchar y gritar, las murallas de Jericó cayeron. Estos ejemplos nos enseñan que cuando usamos nuestras palabras para glorificar a Dios, Él responde con poder, cambiando nuestra forma de hablar. Si queremos ver un cambio en nuestra vida espiritual, debemos comenzar por cambiar la manera en que hablamos. Aquí hay algunas formas de alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. 1. Declara las promesas de Dios. En lugar de enfocarte en los problemas, declara lo que Dios dice sobre ti y sobre tu futuro. 2. Evita la negatividad y la queja. Nuestras palabras crean atmósferas. Decide hablar vida y no muerte. 3. Ora con fe. No ores desde la duda o el temor, sino creyendo que Dios escucha y responde. 4. Usa tus palabras para edificar. Bendice a los demás. Anima y sé un instrumento de paz y amor. Las palabras que pronunciamos hoy están sembrando semillas en nuestra vida. Lo que declares determinará el fruto que recogerás mañana. Habla con fe, con propósito y con la certeza de que Dios respalda cada palabra alineada con su verdad. El impacto de la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza no son solo expresiones de gratitud hacia Dios, sino que son armas espirituales poderosas, capaces de transformar circunstancias, traer libertad y abrir el camino para la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia nos enseña que cuando decidimos adorar, incluso en medio de la adversidad, Dios responde de maneras sobrenaturales. Uno de los ejemplos más impactantes de esto se encuentra en Hechos 16:25-26. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en lo más profundo de una prisión. Humanamente era un momento para la desesperación, pero en lugar de quejarse o rendirse, hicieron algo inesperado. Comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Entonces sucedió un milagro. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus crecimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Este relato nos deja una lección profunda. La adoración tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual. El poder de la adoración en nuestra vida. Cuando adoramos, no solo estamos cantando o expresando palabras bonitas. La adoración es un acto de rendición total, un momento en el que reconocemos la grandeza de Dios por encima de nuestras circunstancias. No se trata solo de emociones, sino de una conexión profunda con el Espíritu Santo. 1. La adoración invita a la presencia de Dios. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando adoramos de corazón, estamos creando un ambiente propicio para que su presencia se manifieste. ¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable al adorar? Eso no es coincidencia, es la presencia de Dios acercándose a ti. 2. La adoración rompe cadenas espirituales. Así como ocurrió con Pablo y Silas, la adoración tiene el poder de traer liberación. Muchas veces enfrentamos cadenas invisibles, miedo, ansiedad, depresión, dudas, problemas familiares. Pero cuando adoramos, le estamos diciendo a Dios, no importa lo que esté pasando, yo confío en ti. Y esa fe activa el poder de Dios para obrar en nuestra vida. 3. La adoración renueva nuestra mente y nuestra esperanza. En momentos de preocupación, la adoración nos ayuda a cambiar nuestro enfoque. En lugar de centrarnos en los problemas, nos enfocamos en la fidelidad de Dios. Isaías 26:3 nos dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando adoramos, nuestra mente se llena de esperanza y el temor comienza a desvanecerse. ¿Cómo podemos vivir una vida de adoración? 1. No esperes sentir ganas de adorar. Adora a Dios en todo momento, no solo cuando todo va bien. La adoración es una decisión, no una emoción. 2. Usa la adoración como un arma espiritual. Si estás pasando por un momento difícil, en lugar de quejarte, comienza a adorar. Verás cómo cambia la atmósfera espiritual. 3. Haz de la adoración un hábito diario. No reserves la adoración solo para los cultos o reuniones. Tómate momentos en tu día para cantar, hablar con Dios y agradecerle por su amor. 4. Adora con el corazón, no solo con los labios. La adoración verdadera viene de un corazón rendido a Dios. Más que canciones, Dios busca adoradores genuinos. Juan 4:23. La adoración y la alabanza tienen un impacto poderoso en nuestra vida. No solo nos acercan a Dios, sino que traen libertad, paz y esperanza en cualquier circunstancia. Así como Pablo y Silas vieron puertas abrirse y cadenas romperse, nosotros también podemos experimentar milagros cuando decidimos adorar con todo nuestro corazón. Hoy, sin importar lo que estés enfrentando, toma un momento para adorar a Dios, porque cuando lo haces, estás invitando al Espíritu Santo a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Estás listo para ver lo que Dios hará a través de tu adoración. La confesión como medio de liberación. La confesión es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para alcanzar libertad espiritual. No se trata solo de reconocer nuestros errores, sino de abrir nuestro corazón a la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. La confesión no es una humillación, sino una puerta hacia la sanidad, la restauración y una relación más profunda con Dios. El rey David entendió este principio. Después de cometer errores graves, no intentó justificarse ni esconder su pecado, sino que clamó a Dios con humildad y arrepentimiento sincero. En Salmo 51:10 expresó su deseo de ser renovado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta actitud de confesión y rendición permitió que Dios lo restaurara y lo fortaleciera espiritualmente. La confesión nos libera del peso del pecado. El pecado no confesado se convierte en una carga que nos oprime y nos aleja de la presencia de Dios. Muchas veces tratamos de ignorar nuestras fallas o justificarlas, pero en el fondo sabemos que nos afectan. La culpa y el remordimiento pueden ser devastadores, pero la confesión trae alivio y restauración. Primera Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos con Él. Cuando confesamos, reconocemos nuestra necesidad de su gracia y permitimos que su amor nos restaure. La confesión a Dios y a los demás.
La Biblia nos enseña que la confesión no solo debe ser a Dios, sino también a otras personas cuando es necesario. Santiago 5:16 dice: «Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados». Esto no significa que debamos exponer nuestros errores a cualquiera, sino que, en algunos casos, compartir nuestras luchas con personas de confianza nos ayuda a encontrar apoyo y sanidad. La confesión trae luz a áreas oscuras de nuestra vida, rompiendo el poder del pecado que se fortalece en el secreto. El Espíritu Santo trabaja en un corazón que se arrepiente. El Espíritu Santo no nos condena, sino que nos convence de pecado para que podamos acercarnos más a Dios. Su obra en nosotros no es para avergonzarnos, sino para transformarnos. Cuando reconocemos nuestras fallas y buscamos su ayuda, Él nos da la fuerza para cambiar. David no solo confesó su pecado, sino que pidió a Dios un corazón nuevo. Este es el verdadero propósito de la confesión. No solo limpiar el pasado, sino permitir que Dios haga algo nuevo en nuestro interior. ¿Cómo practicar la confesión diaria 1? Ser honestos con Dios. No hay nada que Él no sepa, pero quiere que abramos nuestro corazón a Él. 2. Examinar nuestra vida. Pedir al Espíritu Santo que nos revele cualquier área que necesite ser confesada y transformada. 3. Arrepentirnos sinceramente. La confesión no es solo decir lo que hicimos mal, sino tener el deseo de cambiar. 4. Recibir el perdón de Dios. No debemos quedarnos en la culpa, sino creer en su gracia y restauración. 5. Buscar apoyo si es necesario. Hablar con un líder espiritual o una persona de confianza puede ayudarnos en nuestro proceso de sanidad. La confesión es un acto de humildad y valentía que nos acerca a Dios y nos libera del peso del pecado. No hay error tan grande que su gracia no pueda perdonar, ni vida tan rota que Él no pueda restaurar. Hoy, toma un momento para examinar tu corazón y hablar con Dios. Él está esperando con amor para restaurarte y renovar tu espíritu. ¿Estás listo para experimentar la verdadera libertad que solo la confesión sincera puede traer? La gratitud como llave para las bendiciones. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos desarrollar en nuestra vida. No solo nos acerca más a Dios, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo y nos abre las puertas a nuevas bendiciones. Ser agradecidos no significa que todo en nuestra vida es perfecto, sino que reconocemos la bondad de Dios incluso en los momentos difíciles. La ciencia moderna ha demostrado que las personas agradecidas son más felices, resilientes y tienen mejor salud emocional. Pero esta verdad ya había sido revelada en la Biblia hace siglos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: «Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Dios nos manda a ser agradecidos no porque Él necesite nuestro agradecimiento, sino porque sabe que la gratitud cambia nuestra vida. La historia del leproso. Agradecido. Un poderoso ejemplo del impacto de la gratitud lo encontramos en Lucas 17:11-19. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para agradecerle. Como respuesta, Jesús le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha sanado». Lucas 17:19. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo el que fue agradecido recibió una bendición adicional. Esto nos enseña que la gratitud no solo nos ayuda a recibir bendiciones, sino que también nos abre la puerta a algo más grande, una comunión más profunda con Dios y su favor sobrenatural. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando cultivamos la gratitud, nuestra visión de la vida cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a dejar la queja y a vivir con un corazón lleno de contentamiento. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de cómo la falta de gratitud puede alejarnos de las bendiciones de Dios. Después de ser liberados de Egipto y ver milagros impresionantes, comenzaron a quejarse en el desierto, olvidando lo que Dios ya había hecho por ellos. La queja los llevó a vagar por 40 años, en lugar de entrar rápidamente a la tierra prometida. Números 14, 26-29. ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones por enfocarnos en lo negativo en lugar de ser agradecidos? ¿Cómo desarrollar un corazón agradecido? 1. Reconocer las bendiciones diarias. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos contar nuestras bendiciones y agradecer por cada una de ellas. 2. Expresar gratitud a Dios en oración. Cada día debemos agradecer a Dios por su amor, provisión y fidelidad. 3. Agradecer a las personas a nuestro alrededor. La gratitud no solo es hacia Dios,
sino también hacia aquellos que nos bendicen con su amor y ayuda. Cuarta, transformar la queja en alabanza. Cada vez que sintamos el deseo de quejarnos, debemos recordar algo por lo cual estar agradecidos. 5. Testificar sobre lo que Dios ha hecho. Compartir nuestras experiencias de gratitud fortalece nuestra fe y la de otros. La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas de las bendiciones. Cuando elegimos ser agradecidos, experimentamos la paz de Dios, fortalecemos nuestra fe y nos convertimos en personas más resilientes. Hoy, en lugar de enfocarte en lo que te falta, toma un momento para agradecer lo que Dios ya ha hecho por ti. ¿Estás listo para experimentar el poder transformador de la gratitud en tu vida? El poder de la fe en las palabras. Las palabras que pronunciamos tienen un poder espiritual impresionante. No son solo sonidos o expresiones vacías, sino que pueden abrir puertas, activar milagros y traer transformación a nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó que cuando nuestras palabras están llenas de fe, lo imposible se vuelve posible. En Mateo 17:20 Jesús dijo: «Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá y se trasladará». Para ustedes nada será imposible. Esto significa que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino su autenticidad y firmeza. Cuando declaramos palabras de fe con convicción, estamos permitiendo que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. La mujer que tocó el manto de Jesús. Un ejemplo de fe en acción. Un ejemplo impactante del poder de la fe en las palabras se encuentra en Marcos 5:25-34. Una mujer que había estado enferma durante 12 años escuchó sobre Jesús y decidió actuar en fe. Aunque la multitud la rodeaba, ella pensó dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Esta declaración de fe no fue solo un pensamiento positivo, sino una convicción profunda. No pidió una audiencia con Jesús, ni esperó que Él la tocara. Ella misma declaró su sanidad y actuó en consecuencia. ¿El resultado? En el momento en que tocó el manto de Jesús, fue completamente sana. Jesús, al notar lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34. Aquí vemos que no fue solo el toque lo que trajo la sanidad, sino su fe expresada a través de sus palabras y acciones. Las palabras de fe liberan milagros. Dios nos ha dado el poder de declarar su verdad sobre nuestra vida. Cuando hablamos con fe, nuestras palabras pueden activar promesas divinas. Dios ha dejado muchas promesas en su palabra, pero necesitan ser creídas y declaradas. Romanos 10:9 dice que la confesión con nuestra boca es clave para la salvación. 2. Romper barreras espirituales. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de quejarnos, debemos declarar las promesas de Dios y su poder sobre la situación. 3. Fortalecer nuestra fe y la de otros. Nuestras palabras de fe no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Proverbios 18:21 dice: «En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto». Esto nos recuerda que lo que hablamos afecta directamente nuestra vida. ¿Cómo desarrollar una lengua de fe? 1. Leer y declarar la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas. Leerlas y declararlas en voz alta fortalece nuestra fe. 2. Evitar la negatividad. La queja y el temor debilitan nuestra confianza en Dios. En lugar de decir «no puedo», declara «todo lo puedo en Cristo». Filipenses 4:13. 3. Orar con fe y convicción. No solo pidamos, sino creamos que Dios ya está obrando. 4. Ser persistentes. La fe no es solo para momentos de emoción, sino una decisión diaria. El poder de la fe en nuestras palabras es real. Jesús nos enseñó que podemos mover montañas si creemos y hablamos con convicción. La mujer que tocó su manto nos mostró que la fe expresada en palabras y acciones trae milagros. Hoy, pregúntate: ¿qué estás declarando sobre tu vida? ¿Tus palabras reflejan fe o duda? Toma la decisión de hablar con fe, de proclamar las promesas de Dios y de ver cómo su poder se manifiesta en tu vida. Las montañas que enfrentas hoy pueden moverse con palabras llenas de fe. Decláralo y créelo. El poder de la oración y la intercesión. La oración es uno de los dones más poderosos que Dios nos ha dado. No es solo una rutina religiosa o una forma de expresar nuestros deseos, sino una conexión directa con el Creador del universo.
La oración tiene el poder de transformar situaciones imposibles, traer paz al corazón y fortalecer nuestra relación con Dios. En Santiago 5:16 la Biblia nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cuando oramos con fe y fervor, nuestras palabras no solo son escuchadas, sino que también tienen un impacto real en el mundo espiritual. La oración puede cambiar lo imposible. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo la oración cambió circunstancias que parecían sin solución. Elías oró y Dios cerró el cielo por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y la lluvia regresó. Pino el Reyes, de Mosete 1, 18:41-45. Ana, una mujer estéril, oró con fervor y Dios le concedió un hijo, el profeta Samuel, 1 Samuel 1:10-20. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones cuando fue lanzado al foso. Daniel 6:22. Estos relatos nos enseñan que la oración no es solo un acto simbólico, sino una herramienta poderosa que mueve la mano de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué decir o cómo orar. Puede ser que el dolor, la confusión o el cansancio nos dejen sin palabras, pero la Biblia nos da una promesa en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que cuando no encontramos las palabras adecuadas, el Espíritu Santo intercede por nosotros, presentando nuestras necesidades delante de Dios de una manera profunda y perfecta. La intercesión, orar por los demás. La oración no solo es poderosa cuando la hacemos por nosotros mismos, sino que también lo es cuando intercedemos por otros. La intercesión es una muestra de amor y un acto de fe. Jesús mismo intercedió por sus discípulos y por todos nosotros en Juan 17:20-21, orando para que fuéramos uno con Dios. También nos enseñó en Lucas 22:32 que oró por Pedro para que su fe no fallara. Cuando oramos por otros estamos cooperando con Dios para que su voluntad se cumpla en sus vidas. Job 42:10 nos muestra que cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que había sido antes. Tener un tiempo diario de oración. La oración debe ser parte de nuestra vida cotidiana, no solo algo ocasional. 2. Orar con fe y confianza. Debemos creer que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Marcos 11:24. 3. Incluir la intercesión en nuestras oraciones. Orar por la familia, amigos, líderes y situaciones que necesitan la intervención de Dios. 4. Pedir la ayuda del Espíritu Santo. Él nos guía en nuestra oración y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. 5. Ser persistentes. Jesús enseñó en la parábola del juez injusto, Lucas 18:1-8, que debemos orar sin desanimarnos. La oración es un arma espiritual poderosa que transforma vidas y cambia circunstancias. Cuando oramos con fe, el cielo se mueve a nuestro favor. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos capacita para interceder por otros. Hoy, decide fortalecer tu vida de oración. Dios está esperando escucharte, responderte y mostrarte su poder de una manera que nunca imaginaste. Comienza a orar con fe y verás milagros. El perdón libera y sana. El perdón es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más poderosas que podemos tomar. No es solo un acto de bondad hacia alguien que nos ha herido, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón no es olvidar, sino soltar el dolor para que Dios lo transforme en sanidad y libertad. La Biblia nos muestra el impacto del perdón en la vida de quienes deciden liberarse del resentimiento y confiar en el propósito de Dios. José es un claro ejemplo de esto. Después de haber sido traicionado por sus propios hermanos, vendidos como esclavo y encarcelado injustamente, Dios lo levantó a una posición de honor en Egipto. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, hizo lo contrario, perdonó. En Génesis 50:20, José les dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Su historia nos enseña que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. El perdón nos libera espiritualmente. Cuando guardamos resentimiento, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor. La falta de perdón no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestra relación con Dios. Efesios 4:31-32 nos enseña: «Abandonen toda amargura, ira y enojo,
gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando decidimos perdonar, rompemos las cadenas que nos atan al pasado y permitimos que el Espíritu Santo sane nuestro corazón. El perdón nos sana emocionalmente. Diversos estudios han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan menos estrés, ansiedad y depresión. El perdón es un acto de sanidad emocional y mental. Jesús nos dio el mejor ejemplo de perdón. En la cruz, en medio del dolor y la injusticia, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué nos impide hacerlo con quienes nos han herido? ¿Cómo practicar el perdón en nuestra vida? 1. Reconocer el dolor. No podemos sanar algo que negamos. Es importante ser honestos con Dios sobre lo que sentimos. 2. Decidir perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión basada en la obediencia a Dios. 3. Orar por la persona que nos ha herido. Esto nos ayuda a liberar nuestro corazón del resentimiento. 4. Dejar la justicia en manos de Dios. No significa que lo que nos hicieron estuvo bien, sino que confiamos en que Dios es el juez perfecto. 5. Seguir adelante sin rencor. El verdadero perdón nos permite cerrar capítulos y caminar en libertad. El perdón es una llave espiritual que abre la puerta a la paz, la restauración y el crecimiento. Cuando elegimos perdonar, dejamos espacio para que Dios haga justicia a su manera y nos transforme desde adentro. Hoy pregúntate, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? No pospongas la libertad que Dios quiere darte. Entrega el dolor a Dios y permite que su amor sane tu corazón. El perdón te hará libre. 6. El testimonio como fuente de fe. El testimonio es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. No solo es una forma de agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, sino que también es un canal para fortalecer nuestra fe y la de quienes nos escuchan. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, estamos proclamando su poder y amor y permitiendo que otros experimenten esa misma transformación. Uno de los testimonios más impactantes en la Biblia es el del hombre ciego que fue sanado por Jesús. Cuando los fariseos lo interrogaron intentando desacreditar el milagro, él respondió con una simplicidad y certeza que hasta hoy resuena en los corazones. Yo era ciego y ahora veo. Juan 9:25. No tenía un discurso elaborado ni grandes explicaciones teológicas, solo una verdad irrefutable. Su vida había sido transformada por Jesús. El poder del testimonio en la vida del creyente. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, suceden varias cosas. 1. Nuestra fe se fortalece. Cada vez que recordamos las maravillas de Dios, nuestra confianza en Él crece. Nos ayuda a no olvidar su fidelidad. 2. Ayudamos a otros a creer. Muchas personas dudan del poder de Dios hasta que ven pruebas reales de su obra. Un testimonio puede ser la semilla que los lleve a la fe. 3. APA es una herramienta poderosa de evangelización. A veces una historia de vida impacta más que un sermón. La gente puede debatir doctrinas, pero no puede negar una experiencia real con Dios. 4. Los testimonios. Como prueba del poder de Dios. Desde el principio, Dios ha usado testimonios para revelar su gloria. Algunos ejemplos en la Biblia incluyen: la mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús, corrió a su pueblo diciendo: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Su testimonio llevó a muchos a creer en Jesús. El endemoniado gadareno, después de ser liberado, quiso seguir a Jesús, pero él le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Lucas 8:39. Los discípulos de Jesús. La iglesia creció porque los apóstoles compartían lo que habían visto y experimentado. Dios sigue obrando hoy. Cada testimonio de conversión, sanidad, restauración o provisión es una prueba de que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. ¿Cómo compartir un testimonio impactante? 1. Sé sincero y directo. No necesitas adornarlo ni exagerar. Habla desde el corazón. 2. Cuenta lo que Dios hizo en tu vida. No se trata de una historia ajena, sino de tu experiencia personal con Dios. 3. Habla con humildad. El testimonio no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. 4. Muestra la transformación. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo Dios intervino? ¿Cómo es tu vida ahora?
5. Anima a otros a creer. Invita a quienes te escuchan a confiar en Dios y a buscar su poder. Cada testimonio es una chispa que puede encender la fe en el corazón de alguien más. No guardes para ti lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo. Inspira a otros y deja que el poder de Dios se manifieste a través de tu historia. Hoy pregúntate, ¿qué ha hecho Dios en mi vida que podría fortalecer la fe de alguien más? No tengas miedo de contar tu historia. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien está esperando. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría es un don divino que nos permite tomar decisiones correctas y vivir conforme a la voluntad de Dios. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de discernimiento espiritual para actuar con justicia, prudencia y amor en cada área de nuestra vida. La Biblia nos enseña que la sabiduría verdadera proviene de Dios y que Él está dispuesto a concederla a quienes la buscan sinceramente. En Santiago 1:5 encontramos una promesa extraordinaria. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto significa que la sabiduría no es un privilegio exclusivo de algunas personas, sino un regalo accesible para todo aquel que la pida con fe. Salomón, un ejemplo de sabiduría divina. Uno de los mayores ejemplos de sabiduría en la Biblia es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, en lugar de riquezas o poder, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios se agradó de su petición y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra. Primera Reyes 3:10-13. Poco después, Salomón demostró su sabiduría en el famoso caso de dos mujeres que peleaban por un bebé. Su decisión de sugerir dividir al niño en dos reveló quién era la verdadera madre y dejó a todos asombrados. Primera Reyes 3:16-28. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría de Dios nos capacita para resolver conflictos, tomar decisiones justas y vivir en armonía con los demás. La sabiduría nos guía en nuestra vida diaria. Tener sabiduría no significa saberlo todo, sino aprender a aplicar el conocimiento de manera correcta en cada situación. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar mejores decisiones. No siempre sabemos qué hacer, pero la sabiduría nos da claridad. 2. Relacionarnos mejor con los demás. Nos permite actuar con paciencia, amor y comprensión en nuestras relaciones. 3. Evitar errores innecesarios. La sabiduría nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo que puede traer consecuencias negativas. 4. Enfrentar desafíos con madurez. Nos da la capacidad de actuar con prudencia en tiempos difíciles. Proverbios 9:10 dice, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Esto significa que la verdadera sabiduría comienza con reconocer que Dios es nuestra fuente y que su dirección es la mejor para nuestra vida. ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? 1. Pedirla en oración. Dios promete dar sabiduría a quienes la buscan sinceramente. Santiago 1:5. 2. Leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la sabiduría divina. 3. Rodearnos de personas sabias. Aprender de aquellos que han demostrado sabiduría en su vida. 4. Obedecer la dirección del Espíritu Santo. Él nos guía en cada decisión cuando estamos dispuestos a escuchar. La sabiduría de Dios es un regalo disponible para todos los que la buscan con sinceridad. No importa cuán complejas sean nuestras decisiones o cuán grandes sean nuestros desafíos, cuando confiamos en la sabiduría divina podemos caminar con seguridad. Hoy, toma un momento para pedirle a Dios sabiduría para tu vida. Él está listo para concedértela y guiarte en cada paso. No confíes solo en tu propio entendimiento, sino deja que Dios dirija tu camino. 5. El propósito de las palabras proféticas. Las palabras proféticas tienen un papel fundamental en el plan de Dios. No son simples predicciones del futuro, sino mensajes divinos que direccionan, confirman y revelan los propósitos de Dios para nuestras vidas. A través de ellas, Dios nos habla, nos guía y nos prepara para lo que está por venir. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usó palabras proféticas para mostrar su voluntad. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las revelaciones de Jesús y los apóstoles, la profecía siempre ha sido un canal de comunicación entre Dios y su pueblo. Pero hay un aspecto clave en toda palabra profética. Requiere fe, paciencia y obediencia para que se cumpla en el tiempo perfecto de Dios. José y sus sueños proféticos, un ejemplo de espera en Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de una palabra profética en la Biblia es la historia de José.
En Génesis 37, José recibió sueños en los que Dios le reveló que algún día estaría en una posición de autoridad y que su familia se inclinaría ante él. Sin embargo, en lugar de ver el cumplimiento inmediato de la promesa, José pasó por un largo proceso de pruebas y desafíos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue injustamente acusado y encarcelado en Egipto. Pasó años esperando la oportunidad de ser recordado y elevado a una posición de honor. A pesar de todo esto, José nunca dejó de confiar en Dios. Cuando finalmente llegó el momento, Dios lo colocó como gobernador de Egipto, cumpliendo la palabra profética que había recibido años atrás. Génesis 50:20 nos muestra su actitud al ver el cumplimiento de la promesa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esta historia nos enseña que las palabras proféticas no siempre se cumplen de inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto y su promesa nunca falla. La importancia de creer y esperar en las palabras proféticas. Cuando Dios nos da una palabra profética, podemos enfrentar pruebas que parecen contradecir lo que hemos recibido. Es en esos momentos cuando debemos recordar: Dios nunca habla en vano. Si Él ha dado una palabra, la cumplirá en su tiempo. Números 23:19. 2. La paciencia es clave. Muchas veces Dios usa el tiempo de espera para prepararnos para la promesa. Isaías 40:31. 3. Nuestra actitud en el proceso importa. José no se amargó ni perdió la fe. Siguió confiando y sirviendo a Dios con fidelidad. 4. La profecía debe ser confirmada. Una palabra profética genuina siempre estará alineada con la palabra de Dios. 1 Salomón 5:20-21. ¿Cómo responder a una palabra profética? Si has recibido una palabra profética sobre tu vida, aquí hay algunos pasos importantes a seguir. 1. Ora y busca confirmación. No todas las palabras que recibimos vienen de Dios. La profecía debe ser probada y confirmada. 2. Mantén la fe y la obediencia. La espera no significa inacción. Permanece en oración y en comunión con Dios. 3. Prepara tu corazón. A veces, Dios necesita trabajar en nosotros antes de cumplir su promesa. 4. No te desesperes. El tiempo de Dios no siempre es el nuestro, pero siempre es el mejor. Las palabras proféticas son una manifestación del amor y el propósito de Dios en nuestra vida. Nos guían, nos fortalecen y nos preparan para lo que está por venir. Si Dios te ha dado una promesa, no te desesperes, no dudes y no abandones el proceso. Su tiempo es perfecto y cuando menos lo esperes, verás el cumplimiento de su palabra. ¿Estás listo para confiar en Dios y esperar en sus promesas con fe y paciencia? Tu milagro está en camino. El amor y la paz expresados en las palabras. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Con ellas podemos construir o destruir, sanar o herir, acercar o alejar. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar, mostrar amor y promover la paz en nuestro entorno. En Efesios 4:29 la Biblia nos exhorta: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esto nos deja una lección clara: nuestras palabras deben ser un reflejo del amor de Dios. No se trata solo de evitar palabras ofensivas, sino de hablar con gracia, promoviendo la unidad y fortaleciendo a los demás. El poder del amor en nuestras palabras. El amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión que se refleja en nuestras acciones y palabras. Cuando hablamos con amor, estamos mostrando el carácter de Cristo en nosotros. Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor expresado en nuestras palabras se manifiesta de muchas maneras. Palabras de ánimo. Todos enfrentamos dificultades. Una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. 2 palabras de perdón. Cuando decidimos perdonar y expresarlo, liberamos nuestro corazón y construimos puentes en las relaciones. 3 palabras de gratitud. Agradecer a Dios y a los demás demuestra humildad y reconocimiento. 4 palabras de verdad. Hablar con sinceridad, pero siempre con amor, evita malentendidos y fortalece la confianza. 5 La paz se construye con palabras. Un mundo donde las palabras promueven la paz y el respeto es un reflejo del reino de Dios. Sin embargo, muchas veces el conflicto surge de palabras mal usadas,
discusiones innecesarias y la falta de control en lo que decimos. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si queremos vivir en paz con los demás, necesitamos evitar palabras hirientes o llenas de ira. No responder de la misma manera cuando alguien nos ataca verbalmente. Buscar la reconciliación en lugar de la confrontación. Hablar con gentileza y respeto, incluso en momentos difíciles. Jesús nos enseñó en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz no llega sola. Hay que construirla con intencionalidad. Y nuestras palabras juegan un papel clave en ese proceso. ¿Cómo hablar con amor y paz en la vida diaria? 1. Pedirle a Dios que guíe nuestras palabras. Antes de hablar, reflexionemos si lo que diremos glorifica a Dios y bendice a otros. 2. Escuchar antes de responder. Muchas veces hablamos sin entender completamente la situación, lo que puede causar malentendidos. 3. Evitar la crítica destructiva. Si corregimos a alguien, que sea con amor y con el deseo de ayudar. 4. Practicar la paciencia. En momentos de tensión, respirar y recordar que nuestras palabras tienen consecuencias. 5. Ser testimonio de Cristo en nuestra comunicación. Lo que decimos refleja quiénes somos en Dios. Nuestras palabras pueden ser una herramienta poderosa para reflejar el amor y la paz de Dios en el mundo. Jesús nos llamó a ser luz, y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la manera en que nos comunicamos. Dios hoy reflexiona: ¿tus palabras edifican o destruyen? ¿Promueven el amor y la paz o generan conflicto? Que cada palabra que salga de tu boca sea para bendición, porque cuando hablamos con amor, reflejamos el corazón de Dios en todo lo que hacemos. La humildad y la consagración para la presencia de Dios. La humildad y la consagración son dos principios fundamentales para vivir una vida plena en la presencia de Dios. La humildad nos acerca a su gracia, y la consagración nos permite vivir de acuerdo con su propósito. En un mundo donde la autosuficiencia y el orgullo son exaltados, Dios nos llama a vivir de manera diferente, a depender de Él, a rendirle nuestra vida y a apartarnos para su gloria. En Santiago 4:6 la Biblia nos dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto nos deja una verdad poderosa. Cuando somos humildes, atraemos la gracia de Dios a nuestra vida. La humildad, clave para la gracia de Dios. La humildad no significa debilidad ni falta de confianza, sino reconocer que nuestra fuerza, sabiduría y éxito provienen de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio el mayor ejemplo de humildad cuando se hizo siervo y obedeció hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:5-8. Cuando caminamos en humildad, nos volvemos más dependientes de Dios en lugar de confiar solo en nuestras capacidades. Somos enseñables y dispuestos a cambiar cuando Dios nos corrige. Experimentamos la paz y el gozo que vienen de reconocer que no tenemos que controlarlo todo. La humildad nos acerca a Dios y nos permite recibir su dirección y favor. Daniel, un hombre consagrado a Dios. Uno de los mayores ejemplos de consagración en la Biblia es Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia como cautivo, se le ofreció la comida del rey, pero él decidió no contaminarse con lo que iba en contra de los principios de Dios. En Daniel 1:8 se nos dice: Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió permiso al jefe de oficiales para no comerlos. A causa de su fidelidad y consagración, Dios le dio sabiduría y lo colocó en una posición de influencia. Más tarde, cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones, su relación con Dios ya estaba fortalecida y el Señor lo protegió de todo daño. Daniel 6:22. Consagrarse significa decidir vivir de manera diferente, apartados para Dios y alineados con sus principios. Consagración, vivir para Dios. La consagración no es solo un momento de entrega, sino un estilo de vida. Significa, primero, apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Como Daniel, debemos evitar lo que contamina nuestra comunión con el Señor. 2. Vivir según los principios bíblicos, no seguir la corriente del mundo, sino lo que Dios dice en su palabra. Tercera, orar y buscar la presencia de Dios diariamente. La oración y la comunión con Dios fortalecen nuestra vida espiritual. Cuarta, servir a Dios con todo nuestro corazón. La consagración implica estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Cómo cultivar humildad y consagración? 1. Reconociendo nuestra dependencia de Dios. Sin Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. 2. Orando con un corazón sincero, pidiendo a Dios que nos ayude a ser humildes y vivir consagrados. Tercero,
rindiendo nuestras decisiones a Dios, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Cuarta, siendo obedientes a la palabra de Dios. No solo leerla, sino aplicarla diariamente. Dios busca corazones humildes y vidas consagradas. La humildad nos acerca a su gracia y la consagración nos permite vivir en su presencia de manera constante. Hoy pregúntate, ¿estoy viviendo con humildad y apartado para Dios? Decide rendirle todo a Él y experimenta su favor, su protección y su propósito en tu vida. La esperanza como fuerza espiritual. La esperanza es más que un deseo positivo o una ilusión optimista. Es una fuerza espiritual poderosa que nos sostiene en tiempos difíciles, nos impulsa a seguir adelante y nos ancla en la certeza de que Dios tiene el control de todo. En un mundo lleno de incertidumbre, pruebas y desafíos, la esperanza en Dios nos mantiene firmes, nos renueva y nos fortalece. La Biblia nos enseña en Romanos 8:24-25 porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta verdad nos muestra que la esperanza genuina no se basa en lo que podemos ver o entender, sino en la confianza en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando la realidad parezca decir lo contrario. La esperanza nos sostiene en las pruebas. Todos enfrentamos momentos de crisis, tiempos en los que las circunstancias parecen oscurecer nuestra visión y debilitar nuestra fe. Es en esos momentos cuando la esperanza se convierte en nuestra mayor fuerza espiritual. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones imposibles, pero se mantuvieron firmes porque tenían su esperanza puesta en Dios. Abraham, aunque era anciano y su esposa Sara estéril, creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Romanos 4:18-21. José, vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado, nunca perdió la esperanza en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Génesis 50:20. Job, en medio del sufrimiento, cuando lo había perdido todo, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Estos ejemplos nos enseñan que la esperanza nos ayuda a ver más allá del dolor presente y nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto. Las palabras de esperanza restauran corazones. Nuestras palabras tienen poder. Cuando hablamos con esperanza, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también podemos restaurar la vida de quienes nos rodean. Proverbios 12:25 dice: «La angustia en el corazón del hombre lo deprime, pero una palabra amable lo alegra». Un simple mensaje de aliento puede cambiar el día de alguien. En un mundo donde muchos viven con ansiedad, miedo y desesperanza, nuestras palabras pueden ser una fuente de vida y renovación. ¿Cómo podemos hablar con esperanza? 1. Recordando las promesas de Dios. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, podemos recordarle que Dios nunca falla. 2. Testificando lo que Dios ha hecho. Contar cómo Dios ha obrado en nuestra vida fortalece la fe de los demás. 3. Orando por otros con confianza. Cuando oramos con esperanza, transmitimos paz y seguridad a quienes nos rodean. La esperanza reafirma la soberanía de Dios. La esperanza no es negar la realidad, sino confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto significa que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos da nuevas fuerzas, nos eleva por encima de las dificultades y nos permite seguir adelante sin desfallecer. ¿Cómo mantener la esperanza en todo momento? 1. Aferrarnos a la palabra de Dios. Leer la Biblia nos llena de promesas y nos recuerda que Dios es fiel. 2. Orar con fe y confianza. Hablar con Dios fortalece nuestra esperanza en su soberanía. 3. Evitar la negatividad y el desánimo. Rodearnos de personas que hablan fe y esperanza nos ayuda a mantenernos firmes. 4. Servir a los demás. Cuando ayudamos a otros, nuestra propia esperanza se fortalece. 5. Recordar los momentos en los que Dios ha sido fiel. Meditar en lo que Dios ha hecho en el pasado nos da seguridad para el futuro. La esperanza es una fuerza espiritual que nos mantiene de pie en medio de la adversidad. No se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios está en control y cumplirá sus promesas. Si hoy te sientes desanimado o sin fuerzas, recuerda, Dios nunca falla. Él sigue obrando aunque no puedas verlo. Aférrate a la esperanza, declara palabras de fe y confía en que Dios tiene lo mejor para ti.
Tu milagro está en camino. Ahora imagina esto. Estás a punto de descubrir algo que puede transformar por completo tu vida. Algo tan poderoso, tan profundo, que puede abrir puertas espirituales que ni siquiera sabías que existían. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras tienen más peso del que aparentan? ¿Que lo que dices puede cambiar tu realidad? ¿Y si te dijera que hay un secreto oculto en la forma en que usamos nuestras palabras? Un secreto que puede atraer la presencia del Espíritu Santo, liberar milagros y fortalecer tu fe como nunca antes. La verdad es que no se trata solo de hablar, sino del poder que hay detrás de cada palabra. Proverbios 18:21. Nos recuerda que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Eso significa que lo que decimos puede tanto construir como destruir. Puede tanto abrir caminos como cerrarlos. Y aquí está la parte que muchos ignoran. Cuando nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en llaves espirituales capaces de abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero no basta solo con hablar, hay que creer. La fe y las palabras van juntas. Piensa en la mujer que tocó el manto de Jesús. No solo pensó que podía ser sanada, ella declaró eso en su corazón y actuó con fe. Marcos 5:34. Y entonces sucedió un milagro. ¿Te das cuenta? Tus palabras pueden ser el puente entre tú y la manifestación del poder de Dios en tu vida. Ahora tengo que preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que te falta algo? ¿Que tu conexión con Dios podría ser más profunda? ¿Que tus oraciones parecen vacías o sin respuesta? Tal vez sea porque aún no comprendes esta verdad sencilla, pero transformadora. La presencia del Espíritu Santo se mueve donde hay alabanza, confesión, fe y gratitud. Mira lo que pasó con Pablo y Silas. Estaban presos, encadenados, sin salida, pero en lugar de desesperarse, comenzaron a alabar a Dios en medio de la oscuridad de la prisión. Y entonces algo extraordinario sucedió. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Hechos 16:25-26. La alabanza crea un ambiente para el mover del Espíritu Santo y eso significa que cuando elegimos adorar, aun cuando todo parece difícil, estamos activando lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Y qué decir sobre la confesión? Este es uno de los secretos más liberadores. Cuando reconocemos nuestras fallas ante Dios, cuando dejamos de esconder nuestros dolores y vulnerabilidades, abrimos espacio para que el Espíritu Santo obre en nosotros. David lo sabía. Cuando clamó en Salmo 51:10 pidiéndole a Dios un corazón puro, estaba practicando un principio poderoso. La confesión trae sanidad, restauración y un nuevo comienzo. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay otra llave esencial que transforma nuestro caminar con Dios: la gratitud. ¿Has notado cómo las personas agradecidas parecen más felices, más fuertes? Eso no es una coincidencia. Lucas 17:19 nos cuenta sobre el único leproso que regresó para agradecerle a Jesús. Mientras los otros 9 simplemente siguieron su camino, aquel que fue agradecido recibió algo más. La gratitud no solo nos bendice, sino que abre puertas para bendiciones aún mayores. Ahora detente un momento y piensa, ¿qué has estado declarando sobre tu vida? ¿Tus palabras han sido de fe o de duda? ¿Has abierto espacio para la manifestación del Espíritu Santo o has cerrado las puertas con incredulidad? Lo que le pasó a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pudo haber sido el fin de todo, pero él eligió ver más allá. Entendió que lo que parecía ser el peor momento de su vida, en realidad formaba parte del plan de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Al final, el mismo José perdonó a sus hermanos y reconoció que Dios había transformado el mal en bien. Génesis 50:20. ¿Qué significa eso para ti? Significa que el perdón libera, que mientras sigas guardando rencor, estarás atado al pasado. Pero cuando decides perdonar, abres espacio para que Dios traiga sanidad y restauración. Y aquí hay una verdad que nadie te ha dicho. La forma en que usas tus palabras puede determinar el nivel de tu comunión con el Espíritu Santo. Cuando eliges hablar palabras de esperanza, declarar promesas, alabar incluso cuando no tienes ganas, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu espíritu se alinea con la voluntad de Dios. Y es exactamente así como comienzan a suceder los milagros. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo empiezo a vivir esto? La respuesta está en tu elección. Puedes seguir viviendo como siempre lo has hecho, o puedes empezar hoy a cambiar la forma en que hablas, oras, alabas, confiesas, perdonas y expresas gratitud.
Todo está en tus manos, o mejor dicho, en tu boca. ¿Qué eliges declarar hoy? Porque algo sí puedo asegurarte. Si tus palabras están alineadas con el corazón de Dios, el Espíritu Santo entrará en tu vida de una manera tan poderosa que nunca volverás a ser el mismo. El poder de las palabras en el mundo espiritual. Las palabras que pronunciamos tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. No son solo sonidos que se desvanecen en el aire, sino que llevan consigo un poder espiritual capaz de transformar nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestra relación con Dios. Proverbios 18:21 nos dice claramente: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esto significa que lo que declaramos puede traer bendición o destrucción, fe o duda, paz o caos. Pero, ¿cuántas veces hemos usado nuestras palabras sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces hemos pronunciado palabras de derrota, de temor, de desesperanza? Lo que decimos no solo refleja lo que hay en nuestro corazón, sino que también tiene el poder de dar forma a nuestra realidad espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca, las palabras como llave espiritual. Las palabras no son neutras, tienen el poder de abrir o cerrar puertas en el mundo espiritual. Cuando hablamos con fe, alineados con la palabra de Dios, creamos un ambiente propicio para que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Por el contrario, cuando declaramos negatividad, incredulidad o temor, estamos bloqueando la obra de Dios y abriendo espacio para la duda y la ansiedad. Jesús nos dejó un principio poderoso en Marcos 11:23. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en su corazón, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Aquí Jesús nos muestra que nuestras palabras, cuando son habladas con fe, tienen el poder de mover montañas espirituales. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué estamos declarando sobre nuestra vida? La oración y la adoración, palabras que liberan el poder de Dios. No hay nada más poderoso que una oración sincera y una adoración genuina. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, sino también declarando verdades espirituales. Cuando adoramos, estamos reconociendo la grandeza de Dios y permitiendo que su presencia transforme nuestra vida. La Biblia nos muestra ejemplos claros de cómo la oración y la adoración pueden cambiar situaciones imposibles. Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16:25-26, en lugar de quejarse o desesperarse, ellos decidieron orar y cantar himnos a Dios. ¿El resultado? Un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. El pueblo de Israel, en Jericó, Josué 6:20. Después de obedecer la orden de Dios de marchar y gritar, las murallas de Jericó cayeron. Estos ejemplos nos enseñan que cuando usamos nuestras palabras para glorificar a Dios, Él responde con poder, cambiando nuestra forma de hablar. Si queremos ver un cambio en nuestra vida espiritual, debemos comenzar por cambiar la manera en que hablamos. Aquí hay algunas formas de alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. 1. Declara las promesas de Dios. En lugar de enfocarte en los problemas, declara lo que Dios dice sobre ti y sobre tu futuro. 2. Evita la negatividad y la queja. Nuestras palabras crean atmósferas. Decide hablar vida y no muerte. 3. Ora con fe. No ores desde la duda o el temor, sino creyendo que Dios escucha y responde. 4. Usa tus palabras para edificar. Bendice a los demás. Anima y sé un instrumento de paz y amor. Las palabras que pronunciamos hoy están sembrando semillas en nuestra vida. Lo que declares determinará el fruto que recogerás mañana. Habla con fe, con propósito y con la certeza de que Dios respalda cada palabra alineada con su verdad. El impacto de la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza no son solo expresiones de gratitud hacia Dios, sino que son armas espirituales poderosas, capaces de transformar circunstancias, traer libertad y abrir el camino para la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia nos enseña que cuando decidimos adorar, incluso en medio de la adversidad, Dios responde de maneras sobrenaturales. Uno de los ejemplos más impactantes de esto se encuentra en Hechos 16:25-26. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en lo más profundo de una prisión. Humanamente era un momento para la desesperación, pero en lugar de quejarse o rendirse, hicieron algo inesperado. Comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Entonces sucedió un milagro. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.
De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus crecimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Este relato nos deja una lección profunda. La adoración tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual. El poder de la adoración en nuestra vida. Cuando adoramos, no solo estamos cantando o expresando palabras bonitas. La adoración es un acto de rendición total, un momento en el que reconocemos la grandeza de Dios por encima de nuestras circunstancias. No se trata solo de emociones, sino de una conexión profunda con el Espíritu Santo. 1. La adoración invita a la presencia de Dios. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando adoramos de corazón, estamos creando un ambiente propicio para que su presencia se manifieste. ¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable al adorar? Eso no es coincidencia, es la presencia de Dios acercándose a ti. 2. La adoración rompe cadenas espirituales. Así como ocurrió con Pablo y Silas, la adoración tiene el poder de traer liberación. Muchas veces enfrentamos cadenas invisibles, miedo, ansiedad, depresión, dudas, problemas familiares. Pero cuando adoramos, le estamos diciendo a Dios, no importa lo que esté pasando, yo confío en ti. Y esa fe activa el poder de Dios para obrar en nuestra vida. 3. La adoración renueva nuestra mente y nuestra esperanza. En momentos de preocupación, la adoración nos ayuda a cambiar nuestro enfoque. En lugar de centrarnos en los problemas, nos enfocamos en la fidelidad de Dios. Isaías 26:3 nos dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando adoramos, nuestra mente se llena de esperanza y el temor comienza a desvanecerse. ¿Cómo podemos vivir una vida de adoración? 1. No esperes sentir ganas de adorar. Adora a Dios en todo momento, no solo cuando todo va bien. La adoración es una decisión, no una emoción. 2. Usa la adoración como un arma espiritual. Si estás pasando por un momento difícil, en lugar de quejarte, comienza a adorar. Verás cómo cambia la atmósfera espiritual. 3. Haz de la adoración un hábito diario. No reserves la adoración solo para los cultos o reuniones. Tómate momentos en tu día para cantar, hablar con Dios y agradecerle por su amor. 4. Adora con el corazón, no solo con los labios. La adoración verdadera viene de un corazón rendido a Dios. Más que canciones, Dios busca adoradores genuinos. Juan 4:23. La adoración y la alabanza tienen un impacto poderoso en nuestra vida. No solo nos acercan a Dios, sino que traen libertad, paz y esperanza en cualquier circunstancia. Así como Pablo y Silas vieron puertas abrirse y cadenas romperse, nosotros también podemos experimentar milagros cuando decidimos adorar con todo nuestro corazón. Hoy, sin importar lo que estés enfrentando, toma un momento para adorar a Dios, porque cuando lo haces, estás invitando al Espíritu Santo a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Estás listo para ver lo que Dios hará a través de tu adoración. La confesión como medio de liberación. La confesión es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para alcanzar libertad espiritual. No se trata solo de reconocer nuestros errores, sino de abrir nuestro corazón a la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. La confesión no es una humillación, sino una puerta hacia la sanidad, la restauración y una relación más profunda con Dios. El rey David entendió este principio. Después de cometer errores graves, no intentó justificarse ni esconder su pecado, sino que clamó a Dios con humildad y arrepentimiento sincero. En Salmo 51:10 expresó su deseo de ser renovado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta actitud de confesión y rendición permitió que Dios lo restaurara y lo fortaleciera espiritualmente. La confesión nos libera del peso del pecado. El pecado no confesado se convierte en una carga que nos oprime y nos aleja de la presencia de Dios. Muchas veces tratamos de ignorar nuestras fallas o justificarlas, pero en el fondo sabemos que nos afectan. La culpa y el remordimiento pueden ser devastadores, pero la confesión trae alivio y restauración. Primera Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos con Él. Cuando confesamos, reconocemos nuestra necesidad de su gracia y permitimos que su amor nos restaure. La confesión a Dios y a los demás.
La Biblia nos enseña que la confesión no solo debe ser a Dios, sino también a otras personas cuando es necesario. Santiago 5:16 dice: «Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados». Esto no significa que debamos exponer nuestros errores a cualquiera, sino que, en algunos casos, compartir nuestras luchas con personas de confianza nos ayuda a encontrar apoyo y sanidad. La confesión trae luz a áreas oscuras de nuestra vida, rompiendo el poder del pecado que se fortalece en el secreto. El Espíritu Santo trabaja en un corazón que se arrepiente. El Espíritu Santo no nos condena, sino que nos convence de pecado para que podamos acercarnos más a Dios. Su obra en nosotros no es para avergonzarnos, sino para transformarnos. Cuando reconocemos nuestras fallas y buscamos su ayuda, Él nos da la fuerza para cambiar. David no solo confesó su pecado, sino que pidió a Dios un corazón nuevo. Este es el verdadero propósito de la confesión. No solo limpiar el pasado, sino permitir que Dios haga algo nuevo en nuestro interior. ¿Cómo practicar la confesión diaria 1? Ser honestos con Dios. No hay nada que Él no sepa, pero quiere que abramos nuestro corazón a Él. 2. Examinar nuestra vida. Pedir al Espíritu Santo que nos revele cualquier área que necesite ser confesada y transformada. 3. Arrepentirnos sinceramente. La confesión no es solo decir lo que hicimos mal, sino tener el deseo de cambiar. 4. Recibir el perdón de Dios. No debemos quedarnos en la culpa, sino creer en su gracia y restauración. 5. Buscar apoyo si es necesario. Hablar con un líder espiritual o una persona de confianza puede ayudarnos en nuestro proceso de sanidad. La confesión es un acto de humildad y valentía que nos acerca a Dios y nos libera del peso del pecado. No hay error tan grande que su gracia no pueda perdonar, ni vida tan rota que Él no pueda restaurar. Hoy, toma un momento para examinar tu corazón y hablar con Dios. Él está esperando con amor para restaurarte y renovar tu espíritu. ¿Estás listo para experimentar la verdadera libertad que solo la confesión sincera puede traer? La gratitud como llave para las bendiciones. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos desarrollar en nuestra vida. No solo nos acerca más a Dios, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo y nos abre las puertas a nuevas bendiciones. Ser agradecidos no significa que todo en nuestra vida es perfecto, sino que reconocemos la bondad de Dios incluso en los momentos difíciles. La ciencia moderna ha demostrado que las personas agradecidas son más felices, resilientes y tienen mejor salud emocional. Pero esta verdad ya había sido revelada en la Biblia hace siglos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: «Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Dios nos manda a ser agradecidos no porque Él necesite nuestro agradecimiento, sino porque sabe que la gratitud cambia nuestra vida. La historia del leproso. Agradecido. Un poderoso ejemplo del impacto de la gratitud lo encontramos en Lucas 17:11-19. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para agradecerle. Como respuesta, Jesús le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha sanado». Lucas 17:19. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo el que fue agradecido recibió una bendición adicional. Esto nos enseña que la gratitud no solo nos ayuda a recibir bendiciones, sino que también nos abre la puerta a algo más grande, una comunión más profunda con Dios y su favor sobrenatural. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando cultivamos la gratitud, nuestra visión de la vida cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a dejar la queja y a vivir con un corazón lleno de contentamiento. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de cómo la falta de gratitud puede alejarnos de las bendiciones de Dios. Después de ser liberados de Egipto y ver milagros impresionantes, comenzaron a quejarse en el desierto, olvidando lo que Dios ya había hecho por ellos. La queja los llevó a vagar por 40 años, en lugar de entrar rápidamente a la tierra prometida. Números 14, 26-29. ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones por enfocarnos en lo negativo en lugar de ser agradecidos? ¿Cómo desarrollar un corazón agradecido? 1. Reconocer las bendiciones diarias. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos contar nuestras bendiciones y agradecer por cada una de ellas. 2. Expresar gratitud a Dios en oración. Cada día debemos agradecer a Dios por su amor, provisión y fidelidad. 3. Agradecer a las personas a nuestro alrededor. La gratitud no solo es hacia Dios,
sino también hacia aquellos que nos bendicen con su amor y ayuda. Cuarta, transformar la queja en alabanza. Cada vez que sintamos el deseo de quejarnos, debemos recordar algo por lo cual estar agradecidos. 5. Testificar sobre lo que Dios ha hecho. Compartir nuestras experiencias de gratitud fortalece nuestra fe y la de otros. La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas de las bendiciones. Cuando elegimos ser agradecidos, experimentamos la paz de Dios, fortalecemos nuestra fe y nos convertimos en personas más resilientes. Hoy, en lugar de enfocarte en lo que te falta, toma un momento para agradecer lo que Dios ya ha hecho por ti. ¿Estás listo para experimentar el poder transformador de la gratitud en tu vida? El poder de la fe en las palabras. Las palabras que pronunciamos tienen un poder espiritual impresionante. No son solo sonidos o expresiones vacías, sino que pueden abrir puertas, activar milagros y traer transformación a nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó que cuando nuestras palabras están llenas de fe, lo imposible se vuelve posible. En Mateo 17:20 Jesús dijo: «Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá y se trasladará». Para ustedes nada será imposible. Esto significa que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino su autenticidad y firmeza. Cuando declaramos palabras de fe con convicción, estamos permitiendo que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. La mujer que tocó el manto de Jesús. Un ejemplo de fe en acción. Un ejemplo impactante del poder de la fe en las palabras se encuentra en Marcos 5:25-34. Una mujer que había estado enferma durante 12 años escuchó sobre Jesús y decidió actuar en fe. Aunque la multitud la rodeaba, ella pensó dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Esta declaración de fe no fue solo un pensamiento positivo, sino una convicción profunda. No pidió una audiencia con Jesús, ni esperó que Él la tocara. Ella misma declaró su sanidad y actuó en consecuencia. ¿El resultado? En el momento en que tocó el manto de Jesús, fue completamente sana. Jesús, al notar lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34. Aquí vemos que no fue solo el toque lo que trajo la sanidad, sino su fe expresada a través de sus palabras y acciones. Las palabras de fe liberan milagros. Dios nos ha dado el poder de declarar su verdad sobre nuestra vida. Cuando hablamos con fe, nuestras palabras pueden activar promesas divinas. Dios ha dejado muchas promesas en su palabra, pero necesitan ser creídas y declaradas. Romanos 10:9 dice que la confesión con nuestra boca es clave para la salvación. 2. Romper barreras espirituales. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de quejarnos, debemos declarar las promesas de Dios y su poder sobre la situación. 3. Fortalecer nuestra fe y la de otros. Nuestras palabras de fe no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Proverbios 18:21 dice: «En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto». Esto nos recuerda que lo que hablamos afecta directamente nuestra vida. ¿Cómo desarrollar una lengua de fe? 1. Leer y declarar la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas. Leerlas y declararlas en voz alta fortalece nuestra fe. 2. Evitar la negatividad. La queja y el temor debilitan nuestra confianza en Dios. En lugar de decir «no puedo», declara «todo lo puedo en Cristo». Filipenses 4:13. 3. Orar con fe y convicción. No solo pidamos, sino creamos que Dios ya está obrando. 4. Ser persistentes. La fe no es solo para momentos de emoción, sino una decisión diaria. El poder de la fe en nuestras palabras es real. Jesús nos enseñó que podemos mover montañas si creemos y hablamos con convicción. La mujer que tocó su manto nos mostró que la fe expresada en palabras y acciones trae milagros. Hoy, pregúntate: ¿qué estás declarando sobre tu vida? ¿Tus palabras reflejan fe o duda? Toma la decisión de hablar con fe, de proclamar las promesas de Dios y de ver cómo su poder se manifiesta en tu vida. Las montañas que enfrentas hoy pueden moverse con palabras llenas de fe. Decláralo y créelo. El poder de la oración y la intercesión. La oración es uno de los dones más poderosos que Dios nos ha dado. No es solo una rutina religiosa o una forma de expresar nuestros deseos, sino una conexión directa con el Creador del universo. La oración tiene el poder de transformar situaciones imposibles.
traer paz al corazón y fortalecer nuestra relación con Dios. En Santiago 5:16 la Biblia nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cuando oramos con fe y fervor, nuestras palabras no solo son escuchadas, sino que también tienen un impacto real en el mundo espiritual. La oración puede cambiar lo imposible. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo la oración cambió circunstancias que parecían sin solución. Elías oró y Dios cerró el cielo por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y la lluvia regresó. Pino el Reyes, de Mosete 1, 18:41-45. Ana, una mujer estéril, oró con fervor y Dios le concedió un hijo, el profeta Samuel, 1 Samuel 1:10-20. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones cuando fue lanzado al foso. Daniel 6:22. Estos relatos nos enseñan que la oración no es solo un acto simbólico, sino una herramienta poderosa que mueve la mano de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué decir o cómo orar. Puede ser que el dolor, la confusión o el cansancio nos dejen sin palabras, pero la Biblia nos da una promesa en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que cuando no encontramos las palabras adecuadas, el Espíritu Santo intercede por nosotros, presentando nuestras necesidades delante de Dios de una manera profunda y perfecta. La intercesión, orar por los demás. La oración no solo es poderosa cuando la hacemos por nosotros mismos, sino que también lo es cuando intercedemos por otros. La intercesión es una muestra de amor y un acto de fe. Jesús mismo intercedió por sus discípulos y por todos nosotros en Juan 17:20-21, orando para que fuéramos uno con Dios. También nos enseñó en Lucas 22:32 que oró por Pedro para que su fe no fallara. Cuando oramos por otros estamos cooperando con Dios para que su voluntad se cumpla en sus vidas. Job 42:10 nos muestra que cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más de lo que había sido antes. Tener un tiempo diario de oración. La oración debe ser parte de nuestra vida cotidiana, no solo algo ocasional. 2. Orar con fe y confianza. Debemos creer que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Marcos 11:24. 3. Incluir la intercesión en nuestras oraciones. Orar por la familia, amigos, líderes y situaciones que necesitan la intervención de Dios. 4. Pedir la ayuda del Espíritu Santo. Él nos guía en nuestra oración y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. 5. Ser persistentes. Jesús enseñó en la parábola del juez injusto, Lucas 18:1-8, que debemos orar sin desanimarnos. La oración es un arma espiritual poderosa que transforma vidas y cambia circunstancias. Cuando oramos con fe, el cielo se mueve a nuestro favor. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos capacita para interceder por otros. Hoy, decide fortalecer tu vida de oración. Dios está esperando escucharte, responderte y mostrarte su poder de una manera que nunca imaginaste. Comienza a orar con fe y verás milagros. El perdón libera y sana. El perdón es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más poderosas que podemos tomar. No es solo un acto de bondad hacia alguien que nos ha herido, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón no es olvidar, sino soltar el dolor para que Dios lo transforme en sanidad y libertad. La Biblia nos muestra el impacto del perdón en la vida de quienes deciden liberarse del resentimiento y confiar en el propósito de Dios. José es un claro ejemplo de esto. Después de haber sido traicionado por sus propios hermanos, vendidos como esclavo y encarcelado injustamente, Dios lo levantó a una posición de honor en Egipto. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, hizo lo contrario, perdonó. En Génesis 50:20, José les dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Su historia nos enseña que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. El perdón nos libera espiritualmente. Cuando guardamos resentimiento, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor. La falta de perdón no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestra relación con Dios. Efesios 4:31-32 nos enseña: «Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien,
Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando decidimos perdonar, rompemos las cadenas que nos atan al pasado y permitimos que el Espíritu Santo sane nuestro corazón. El perdón nos sana emocionalmente. Diversos estudios han demostrado que las personas que practican el perdón experimentan menos estrés, ansiedad y depresión. El perdón es un acto de sanidad emocional y mental. Jesús nos dio el mejor ejemplo de perdón. En la cruz, en medio del dolor y la injusticia, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué nos impide hacerlo con quienes nos han herido? ¿Cómo practicar el perdón en nuestra vida? 1. Reconocer el dolor. No podemos sanar algo que negamos. Es importante ser honestos con Dios sobre lo que sentimos. 2. Decidir perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión basada en la obediencia a Dios. 3. Orar por la persona que nos ha herido. Esto nos ayuda a liberar nuestro corazón del resentimiento. 4. Dejar la justicia en manos de Dios. No significa que lo que nos hicieron estuvo bien, sino que confiamos en que Dios es el juez perfecto. 5. Seguir adelante sin rencor. El verdadero perdón nos permite cerrar capítulos y caminar en libertad. El perdón es una llave espiritual que abre la puerta a la paz, la restauración y el crecimiento. Cuando elegimos perdonar, dejamos espacio para que Dios haga justicia a su manera y nos transforme desde adentro. Hoy pregúntate, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? No pospongas la libertad que Dios quiere darte. Entrega el dolor a Dios y permite que su amor sane tu corazón. El perdón te hará libre. 6. El testimonio como fuente de fe. El testimonio es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. No solo es una forma de agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, sino que también es un canal para fortalecer nuestra fe y la de quienes nos escuchan. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, estamos proclamando su poder y amor y permitiendo que otros experimenten esa misma transformación. Uno de los testimonios más impactantes en la Biblia es el del hombre ciego que fue sanado por Jesús. Cuando los fariseos lo interrogaron intentando desacreditar el milagro, él respondió con una simplicidad y certeza que hasta hoy resuena en los corazones. Yo era ciego y ahora veo. Juan 9:25. No tenía un discurso elaborado ni grandes explicaciones teológicas, solo una verdad irrefutable. Su vida había sido transformada por Jesús. El poder del testimonio en la vida del creyente. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, suceden varias cosas. 1. Nuestra fe se fortalece. Cada vez que recordamos las maravillas de Dios, nuestra confianza en Él crece. Nos ayuda a no olvidar su fidelidad. 2. Ayudamos a otros a creer. Muchas personas dudan del poder de Dios hasta que ven pruebas reales de su obra. Un testimonio puede ser la semilla que los lleve a la fe. 3. APA es una herramienta poderosa de evangelización. A veces una historia de vida impacta más que un sermón. La gente puede debatir doctrinas, pero no puede negar una experiencia real con Dios. 4. Los testimonios. Como prueba del poder de Dios. Desde el principio, Dios ha usado testimonios para revelar su gloria. Algunos ejemplos en la Biblia incluyen: la mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús, corrió a su pueblo diciendo: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Juan 4:29. Su testimonio llevó a muchos a creer en Jesús. El endemoniado gadareno, después de ser liberado, quiso seguir a Jesús, pero él le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Lucas 8:39. Los discípulos de Jesús. La iglesia creció porque los apóstoles compartían lo que habían visto y experimentado. Dios sigue obrando hoy. Cada testimonio de conversión, sanidad, restauración o provisión es una prueba de que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. ¿Cómo compartir un testimonio impactante? 1. Sé sincero y directo. No necesitas adornarlo ni exagerar. Habla desde el corazón. 2. Cuenta lo que Dios hizo en tu vida. No se trata de una historia ajena, sino de tu experiencia personal con Dios. 3. Habla con humildad. El testimonio no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. 4. Muestra la transformación. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo Dios intervino? ¿Cómo es tu vida ahora? 5. Anima a otros a creer.
Invita a quienes te escuchan a confiar en Dios y a buscar su poder. Cada testimonio es una chispa que puede encender la fe en el corazón de alguien más. No guardes para ti lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo. Inspira a otros y deja que el poder de Dios se manifieste a través de tu historia. Hoy pregúntate, ¿qué ha hecho Dios en mi vida que podría fortalecer la fe de alguien más? No tengas miedo de contar tu historia. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien está esperando. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría es un don divino que nos permite tomar decisiones correctas y vivir conforme a la voluntad de Dios. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de discernimiento espiritual para actuar con justicia, prudencia y amor en cada área de nuestra vida. La Biblia nos enseña que la sabiduría verdadera proviene de Dios y que Él está dispuesto a concederla a quienes la buscan sinceramente. En Santiago 1:5 encontramos una promesa extraordinaria. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto significa que la sabiduría no es un privilegio exclusivo de algunas personas, sino un regalo accesible para todo aquel que la pida con fe. Salomón, un ejemplo de sabiduría divina. Uno de los mayores ejemplos de sabiduría en la Biblia es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, en lugar de riquezas o poder, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios se agradó de su petición y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra. Primera Reyes 3:10-13. Poco después, Salomón demostró su sabiduría en el famoso caso de dos mujeres que peleaban por un bebé. Su decisión de sugerir dividir al niño en dos reveló quién era la verdadera madre y dejó a todos asombrados. Primera Reyes 3:16-28. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría de Dios nos capacita para resolver conflictos, tomar decisiones justas y vivir en armonía con los demás. La sabiduría nos guía en nuestra vida diaria. Tener sabiduría no significa saberlo todo, sino aprender a aplicar el conocimiento de manera correcta en cada situación. La sabiduría de Dios nos ayuda a tomar mejores decisiones. No siempre sabemos qué hacer, pero la sabiduría nos da claridad. 2. Relacionarnos mejor con los demás. Nos permite actuar con paciencia, amor y comprensión en nuestras relaciones. 3. Evitar errores innecesarios. La sabiduría nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo que puede traer consecuencias negativas. 4. Enfrentar desafíos con madurez. Nos da la capacidad de actuar con prudencia en tiempos difíciles. Proverbios 9:10 dice, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Esto significa que la verdadera sabiduría comienza con reconocer que Dios es nuestra fuente y que su dirección es la mejor para nuestra vida. ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? 1. Pedirla en oración. Dios promete dar sabiduría a quienes la buscan sinceramente. Santiago 1:5. 2. Leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la sabiduría divina. 3. Rodearnos de personas sabias. Aprender de aquellos que han demostrado sabiduría en su vida. 4. Obedecer la dirección del Espíritu Santo. Él nos guía en cada decisión cuando estamos dispuestos a escuchar. La sabiduría de Dios es un regalo disponible para todos los que la buscan con sinceridad. No importa cuán complejas sean nuestras decisiones o cuán grandes sean nuestros desafíos, cuando confiamos en la sabiduría divina podemos caminar con seguridad. Hoy, toma un momento para pedirle a Dios sabiduría para tu vida. Él está listo para concedértela y guiarte en cada paso. No confíes solo en tu propio entendimiento, sino deja que Dios dirija tu camino. 5. El propósito de las palabras proféticas. Las palabras proféticas tienen un papel fundamental en el plan de Dios. No son simples predicciones del futuro, sino mensajes divinos que direccionan, confirman y revelan los propósitos de Dios para nuestras vidas. A través de ellas, Dios nos habla, nos guía y nos prepara para lo que está por venir. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usó palabras proféticas para mostrar su voluntad. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las revelaciones de Jesús y los apóstoles, la profecía siempre ha sido un canal de comunicación entre Dios y su pueblo. Pero hay un aspecto clave en toda palabra profética. Requiere fe, paciencia y obediencia para que se cumpla en el tiempo perfecto de Dios. José y sus sueños proféticos, un ejemplo de espera en Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de una palabra profética en la Biblia es la historia de José.
En Génesis 37, José recibió sueños en los que Dios le reveló que algún día estaría en una posición de autoridad y que su familia se inclinaría ante él. Sin embargo, en lugar de ver el cumplimiento inmediato de la promesa, José pasó por un largo proceso de pruebas y desafíos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue injustamente acusado y encarcelado en Egipto. Pasó años esperando la oportunidad de ser recordado y elevado a una posición de honor. A pesar de todo esto, José nunca dejó de confiar en Dios. Cuando finalmente llegó el momento, Dios lo colocó como gobernador de Egipto, cumpliendo la palabra profética que había recibido años atrás. Génesis 50:20 nos muestra su actitud al ver el cumplimiento de la promesa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esta historia nos enseña que las palabras proféticas no siempre se cumplen de inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto y su promesa nunca falla. La importancia de creer y esperar en las palabras proféticas. Cuando Dios nos da una palabra profética, podemos enfrentar pruebas que parecen contradecir lo que hemos recibido. Es en esos momentos cuando debemos recordar: Dios nunca habla en vano. Si Él ha dado una palabra, la cumplirá en su tiempo. Números 23:19. 2. La paciencia es clave. Muchas veces Dios usa el tiempo de espera para prepararnos para la promesa. Isaías 40:31. 3. Nuestra actitud en el proceso importa. José no se amargó ni perdió la fe. Siguió confiando y sirviendo a Dios con fidelidad. 4. La profecía debe ser confirmada. Una palabra profética genuina siempre estará alineada con la palabra de Dios. 1 Salomón 5:20-21. ¿Cómo responder a una palabra profética? Si has recibido una palabra profética sobre tu vida, aquí hay algunos pasos importantes a seguir. 1. Ora y busca confirmación. No todas las palabras que recibimos vienen de Dios. La profecía debe ser probada y confirmada. 2. Mantén la fe y la obediencia. La espera no significa inacción. Permanece en oración y en comunión con Dios. 3. Prepara tu corazón. A veces, Dios necesita trabajar en nosotros antes de cumplir su promesa. 4. No te desesperes. El tiempo de Dios no siempre es el nuestro, pero siempre es el mejor. Las palabras proféticas son una manifestación del amor y el propósito de Dios en nuestra vida. Nos guían, nos fortalecen y nos preparan para lo que está por venir. Si Dios te ha dado una promesa, no te desesperes, no dudes y no abandones el proceso. Su tiempo es perfecto y cuando menos lo esperes, verás el cumplimiento de su palabra. ¿Estás listo para confiar en Dios y esperar en sus promesas con fe y paciencia? Tu milagro está en camino. El amor y la paz expresados en las palabras. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Con ellas podemos construir o destruir, sanar o herir, acercar o alejar. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar, mostrar amor y promover la paz en nuestro entorno. En Efesios 4:29 la Biblia nos exhorta: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esto nos deja una lección clara: nuestras palabras deben ser un reflejo del amor de Dios. No se trata solo de evitar palabras ofensivas, sino de hablar con gracia, promoviendo la unidad y fortaleciendo a los demás. El poder del amor en nuestras palabras. El amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión que se refleja en nuestras acciones y palabras. Cuando hablamos con amor, estamos mostrando el carácter de Cristo en nosotros. Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor expresado en nuestras palabras se manifiesta de muchas maneras. Palabras de ánimo. Todos enfrentamos dificultades. Una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. 2 palabras de perdón. Cuando decidimos perdonar y expresarlo, liberamos nuestro corazón y construimos puentes en las relaciones. 3 palabras de gratitud. Agradecer a Dios y a los demás demuestra humildad y reconocimiento. 4 palabras de verdad. Hablar con sinceridad, pero siempre con amor, evita malentendidos y fortalece la confianza. 5 La paz se construye con palabras. Un mundo donde las palabras promueven la paz y el respeto es un reflejo del reino de Dios. Sin embargo, muchas veces el conflicto surge de palabras mal usadas,
discusiones innecesarias y la falta de control en lo que decimos. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si queremos vivir en paz con los demás, necesitamos evitar palabras hirientes o llenas de ira. No responder de la misma manera cuando alguien nos ataca verbalmente. Buscar la reconciliación en lugar de la confrontación. Hablar con gentileza y respeto, incluso en momentos difíciles. Jesús nos enseñó en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz no llega sola. Hay que construirla con intencionalidad. Y nuestras palabras juegan un papel clave en ese proceso. ¿Cómo hablar con amor y paz en la vida diaria? 1. Pedirle a Dios que guíe nuestras palabras. Antes de hablar, reflexionemos si lo que diremos glorifica a Dios y bendice a otros. 2. Escuchar antes de responder. Muchas veces hablamos sin entender completamente la situación, lo que puede causar malentendidos. 3. Evitar la crítica destructiva. Si corregimos a alguien, que sea con amor y con el deseo de ayudar. 4. Practicar la paciencia. En momentos de tensión, respirar y recordar que nuestras palabras tienen consecuencias. 5. Ser testimonio de Cristo en nuestra comunicación. Lo que decimos refleja quiénes somos en Dios. Nuestras palabras pueden ser una herramienta poderosa para reflejar el amor y la paz de Dios en el mundo. Jesús nos llamó a ser luz, y una de las mejores formas de hacerlo es a través de la manera en que nos comunicamos. Dios hoy reflexiona: ¿tus palabras edifican o destruyen? ¿Promueven el amor y la paz o generan conflicto? Que cada palabra que salga de tu boca sea para bendición, porque cuando hablamos con amor, reflejamos el corazón de Dios en todo lo que hacemos. La humildad y la consagración para la presencia de Dios. La humildad y la consagración son dos principios fundamentales para vivir una vida plena en la presencia de Dios. La humildad nos acerca a su gracia, y la consagración nos permite vivir de acuerdo con su propósito. En un mundo donde la autosuficiencia y el orgullo son exaltados, Dios nos llama a vivir de manera diferente, a depender de Él, a rendirle nuestra vida y a apartarnos para su gloria. En Santiago 4:6 la Biblia nos dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto nos deja una verdad poderosa. Cuando somos humildes, atraemos la gracia de Dios a nuestra vida. La humildad, clave para la gracia de Dios. La humildad no significa debilidad ni falta de confianza, sino reconocer que nuestra fuerza, sabiduría y éxito provienen de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio el mayor ejemplo de humildad cuando se hizo siervo y obedeció hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:5-8. Cuando caminamos en humildad, nos volvemos más dependientes de Dios en lugar de confiar solo en nuestras capacidades. Somos enseñables y dispuestos a cambiar cuando Dios nos corrige. Experimentamos la paz y el gozo que vienen de reconocer que no tenemos que controlarlo todo. La humildad nos acerca a Dios y nos permite recibir su dirección y favor. Daniel, un hombre consagrado a Dios. Uno de los mayores ejemplos de consagración en la Biblia es Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia como cautivo, se le ofreció la comida del rey, pero él decidió no contaminarse con lo que iba en contra de los principios de Dios. En Daniel 1:8 se nos dice: Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió permiso al jefe de oficiales para no comerlos. A causa de su fidelidad y consagración, Dios le dio sabiduría y lo colocó en una posición de influencia. Más tarde, cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones, su relación con Dios ya estaba fortalecida y el Señor lo protegió de todo daño. Daniel 6:22. Consagrarse significa decidir vivir de manera diferente, apartados para Dios y alineados con sus principios. Consagración, vivir para Dios. La consagración no es solo un momento de entrega, sino un estilo de vida. Significa, primero, apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Como Daniel, debemos evitar lo que contamina nuestra comunión con el Señor. 2. Vivir según los principios bíblicos, no seguir la corriente del mundo, sino lo que Dios dice en su palabra. Tercera, orar y buscar la presencia de Dios diariamente. La oración y la comunión con Dios fortalecen nuestra vida espiritual. Cuarta, servir a Dios con todo nuestro corazón. La consagración implica estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Cómo cultivar humildad y consagración? 1. Reconociendo nuestra dependencia de Dios. Sin Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. 2. Orando con un corazón sincero, pidiendo a Dios que nos ayude a ser humildes y vivir consagrados. Tercero,
rindiendo nuestras decisiones a Dios, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Cuarta, siendo obedientes a la palabra de Dios. No solo leerla, sino aplicarla diariamente. Dios busca corazones humildes y vidas consagradas. La humildad nos acerca a su gracia y la consagración nos permite vivir en su presencia de manera constante. Hoy pregúntate, ¿estoy viviendo con humildad y apartado para Dios? Decide rendirle todo a Él y experimenta su favor, su protección y su propósito en tu vida. La esperanza como fuerza espiritual. La esperanza es más que un deseo positivo o una ilusión optimista. Es una fuerza espiritual poderosa que nos sostiene en tiempos difíciles, nos impulsa a seguir adelante y nos ancla en la certeza de que Dios tiene el control de todo. En un mundo lleno de incertidumbre, pruebas y desafíos, la esperanza en Dios nos mantiene firmes, nos renueva y nos fortalece. La Biblia nos enseña en Romanos 8:24-25 porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta verdad nos muestra que la esperanza genuina no se basa en lo que podemos ver o entender, sino en la confianza en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando la realidad parezca decir lo contrario. La esperanza nos sostiene en las pruebas. Todos enfrentamos momentos de crisis, tiempos en los que las circunstancias parecen oscurecer nuestra visión y debilitar nuestra fe. Es en esos momentos cuando la esperanza se convierte en nuestra mayor fuerza espiritual. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones imposibles, pero se mantuvieron firmes porque tenían su esperanza puesta en Dios. Abraham, aunque era anciano y su esposa Sara estéril, creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones. Romanos 4:18-21. José, vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado, nunca perdió la esperanza en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Génesis 50:20. Job, en medio del sufrimiento, cuando lo había perdido todo, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Estos ejemplos nos enseñan que la esperanza nos ayuda a ver más allá del dolor presente y nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto. Las palabras de esperanza restauran corazones. Nuestras palabras tienen poder. Cuando hablamos con esperanza, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también podemos restaurar la vida de quienes nos rodean. Proverbios 12:25 dice: «La angustia en el corazón del hombre lo deprime, pero una palabra amable lo alegra». Un simple mensaje de aliento puede cambiar el día de alguien. En un mundo donde muchos viven con ansiedad, miedo y desesperanza, nuestras palabras pueden ser una fuente de vida y renovación. ¿Cómo podemos hablar con esperanza? 1. Recordando las promesas de Dios. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, podemos recordarle que Dios nunca falla. 2. Testificando lo que Dios ha hecho. Contar cómo Dios ha obrado en nuestra vida fortalece la fe de los demás. 3. Orando por otros con confianza. Cuando oramos con esperanza, transmitimos paz y seguridad a quienes nos rodean. La esperanza reafirma la soberanía de Dios. La esperanza no es negar la realidad, sino confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto significa que cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos da nuevas fuerzas, nos eleva por encima de las dificultades y nos permite seguir adelante sin desfallecer. ¿Cómo mantener la esperanza en todo momento? 1. Aferrarnos a la palabra de Dios. Leer la Biblia nos llena de promesas y nos recuerda que Dios es fiel. 2. Orar con fe y confianza. Hablar con Dios fortalece nuestra esperanza en su soberanía. 3. Evitar la negatividad y el desánimo. Rodearnos de personas que hablan fe y esperanza nos ayuda a mantenernos firmes. 4. Servir a los demás. Cuando ayudamos a otros, nuestra propia esperanza se fortalece. 5. Recordar los momentos en los que Dios ha sido fiel. Meditar en lo que Dios ha hecho en el pasado nos da seguridad para el futuro. La esperanza es una fuerza espiritual que nos mantiene de pie en medio de la adversidad. No se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios está en control y cumplirá sus promesas. Si hoy te sientes desanimado o sin fuerzas, recuerda, Dios nunca falla. Él sigue obrando aunque no puedas verlo. Aférrate a la esperanza, declara palabras de fe y confía en que Dios tiene lo mejor para ti.
Tu milagro está en camino.